El 23 de mayo de 1940, los tanques de la primera división Panzer de Heinz Guderian llegaron al canal de Aar, a unos 20 kilómetros del puerto de Dunkerque. De pie sobre una colina, Guderian podía ver las murallas de la ciudad. Sus ingenieros ya habían tendido puentes de pontones sobre el canal. Casi no había nada entre sus panzers y el último puerto que los británicos podían usar para escapar. Y entonces llegó una orden que le decía que se detuviera. Durante los siguientes 2 días, algunos de los mejores tripulantes de tanques del mundo se quedaron sentados en sus vehículos y observaron cómo más de 338.000 soldados aliados eran evacuados justo bajo sus narices. Así que hoy les vamos a contar toda la historia de cómo los panzers alemanes recorrieron 240 kilómetros en 8 días, llegaron al borde del mayor premio militar de la guerra y luego les dijeron que se estacionaran. ¿Por qué sucedió? ¿Quién fue realmente responsable y lo que esos 2 días le costaron a Alemania por el resto de la guerra? Para entender por qué la orden de detenerse fue tan devastadora, primero tienes que entender qué tan rápido se estaban moviendo los panzers alemanes y lo que esa velocidad ya les había costado. El 10 de mayo de 1940, Alemania lanzó su invasión a Francia y Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo. Todo el plan dependía de un engaño. El grupo de ejércitos B atacó Bélgica y los Países Bajos, haciendo ruido, llamando la atención y atrayendo a los mejores ejércitos aliados hacia el norte para enfrentarlos. Mientras tanto, el verdadero golpe vino a través del bosque de las Ardenas, en el sur de Bélgica y Luxemburgo, donde 7 de las 10 divisiones Panzer de Alemania estaban concentradas en el grupo de ejércitos A. Los aliados pensaban que las Ardenas eran intransitables para los blindados. Bosque denso, caminos estrechos, terreno empinado. Los franceses creían que tomaría al menos 4 días solo para llegar al río Mosa. Y aún así, el cruce del río les daría tiempo para traer refuerzos. El 19º Cuerpo Panzer de Guderian llegó al río Mosa en Sedan la noche del 12 de mayo, 2 días después de iniciada la invasión, y reportó que no había señales del enemigo en la orilla opuesta. La estimación francesa de 4 días ya estaba equivocada. El 13 de mayo, Guderian forzó el cruce del Mosa con apoyo masivo de los Stuka. Los defensores franceses, casi completamente sin cañones antiaéreos en ese sector, cedieron ante los bombardeos en picada antes de que los tanques siquiera cruzaran. Los ingenieros tendieron puentes sobre el río y para el día 14, los blindados ya estaban atravesando la brecha. Los franceses intentaron contraatacar, pero para cuando llegaron sus reservas, la cabeza de puente ya era demasiado profunda para ser eliminada. Y aquí es donde se pone interesante. Los superiores de Guderian querían que consolidara la cabeza de puente y esperara a que la infantería los alcanzara. Guderian no esperó. Describió su avance continuo como un reconocimiento en fuerza, que básicamente era su manera de decir que iba a seguir avanzando hacia el oeste y lidiar con las consecuencias después. El 17 de mayo cruzó el río Oise. El 19 de mayo llegó a Amiens. El 20 de mayo, elementos de la segunda división Panzer llegaron a Abbeville, en la desembocadura del Somme, y el corredor Panzer había llegado al Canal de la Mancha. En 10 días, los Panzer habían avanzado aproximadamente 240 kilómetros desde la frontera alemana hasta el mar. Todo el ejército aliado estaba ahora dividido en 2. Todo lo que estaba al norte de ese corredor, la Fuerza Expedicionaria Británica, el primer ejército francés, el ejército belga, estaba atrapado. Y Guderian inmediatamente giró hacia el norte, hacia los puertos del canal, Boulogne, Calais y luego Dunkerque, el último puerto que los aliados podían usar para salir. Ahora, la imagen popular de la Fuerza Panzer de 1940 es la de un muro de tanques pesados aplastando todo lo que tenían enfrente. La realidad era muy diferente. Alemania destinó aproximadamente 2.636 tanques a la campaña el 10 de mayo. Pero la mayoría de esos tanques eran Panzer I y Panzer II, tanques ligeros que ya se consideraban obsoletos. El Panzer I no llevaba nada más que 2 ametralladoras. El Panzer II tenía un cañón de 20 milímetros. Contra los tanques aliados equipados con cañones de 37 milímetros o más, estaban superados en potencia de fuego. Los Panzer III y Panzer IV más pesados, los tanques que realmente podían combatir contra otros blindados, estaban disponibles en cantidades relativamente pequeñas. 3 de las 10 divisiones Panzer estaban equipadas en realidad con tanques checos capturados, los Panzer 35T y 38T, que eran diseños decentes, pero seguían siendo vehículos ligeros con cañones de 37 milímetros. Lo que hacía efectivos a los Panzers no era el equipo. Era la concentración, la comunicación por radio, la coordinación de armas combinadas y la velocidad.
Cada tanque alemán tenía una radio funcional. La mayoría de los tanques aliados no la tenían. Los comandantes de tanques alemanes podían coordinar sus movimientos en tiempo real, mientras que los tanquistas franceses todavía dependían de banderas y señales manuales. Y las divisiones Panzer no eran solo tanques, eran formaciones de combate autosuficientes con infantería motorizada, artillería, ingenieros y cañones antitanque, todos moviéndose juntos a la misma velocidad. Pero 2 semanas de avance continuo habían desgastado mucho esas formaciones. Los tanques se descomponen. Se les salen las orugas, se sobrecalientan los motores, se barren los engranajes, se queman las transmisiones en caminos malos. Incluso los mejores tanques de la época, vehículos como el T-34 o el Sherman, perdían rutinariamente el 20% de su fuerza debido a fallas mecánicas en operaciones prolongadas a campo traviesa. Y los tanques ligeros alemanes no eran los mejores tanques de la época. Para el 23 de mayo, Kleist informó al grupo de ejército A que su grupo de Panzers había perdido el 50% de sus tanques desde el inicio de la campaña. El 15º Cuerpo Panzer de Hoth había perdido aproximadamente un tercio. Ahora, comandantes de tanques como el general Nering señalaron que muchas de esas pérdidas eran vehículos averiados por fallas menores, cosas que podrían repararse en horas si las tripulaciones tuvieran la oportunidad de detenerse y trabajar en ellas. Pero Hitler y el alto mando no podían entender esa distinción. Vieron pérdidas del 50% y entraron en pánico, y había un problema más profundo. Las pérdidas totales de tanques alemanes durante toda la campaña de 6 semanas en Francia ascendieron a 839 vehículos destruidos sin posibilidad de recuperación, de aproximadamente 2.900 desplegados. Eso es casi un tercio de la fuerza inicial. La campaña que todos recuerdan como un paseo en realidad estaba consumiendo tanques a un ritmo que puso muy nervioso al alto mando sobre lo que vendría después, porque Francia aún no había sido derrotada. Todavía quedaba por conquistar toda la mitad sur del país. Y si las divisiones Panzer agotaban sus tanques restantes al tomar Dunkerque, ¿con qué contarían para el avance hacia París? Y luego, el 21 de mayo, ocurrió algo que envió una onda de choque a toda la estructura de mando alemana, completamente desproporcionada a lo que realmente sucedió en el terreno. Los británicos lanzaron un contraataque en Arras. La fuerza era pequeña. La primera brigada de tanques del ejército tenía 58 tanques Matilda Mark I armados solo con ametralladoras y 16 de los Matilda Mark II más pesados con cañones de 40 milímetros. 2 batallones de infantería los apoyaban. Una división ligera mecanizada francesa se unió en el flanco derecho con unos 60 tanques Somois. Eso era todo. Aproximadamente 74 a 88 tanques y unos pocos miles de infantes. Atacaron la 7ª División Panzer de Rommel y la División SS Totenkopf, y durante unas horas las cosas se pusieron realmente feas para los alemanes. Los Matilda II eran lentos, pero su blindaje era lo suficientemente grueso como para que los cañones antitanque alemanes de 37 milímetros no pudieran penetrarlos. Un Matilda recibió 14 impactos y siguió avanzando. Los proyectiles antitanque alemanes rebotaban en las placas frontales. Los tanques británicos pasaron por encima de las posiciones de los cañones, aplastaron equipo y irrumpieron en las columnas de suministros alemanas. Las tropas de las SS Totenkopf, que apenas habían visto combate, entraron en pánico y huyeron. Rommel tomó el mando personalmente, reunió a sus hombres y dirigió la artillería y los cañones antiaéreos de 88 milímetros contra los tanques británicos. Al anochecer, el contraataque había sido rechazado. Los británicos perdieron 60 de sus 88 tanques. Sobre el terreno, fue un fracaso táctico, pero el efecto psicológico fue enorme. Rommel informó al alto mando que había sido atacado por 5 divisiones enemigas. En realidad, eran 2 regimientos de tanques y 2 brigadas de infantería. Ese informe subió rápidamente por la cadena de mando. El diario de guerra del 19º Cuerpo Panzer registró que el contraataque generó nerviosismo en toda el área del grupo Kleist. El propio Kleist se mostró reacio a avanzar más hasta que se resolviera la situación en Arras. Kluge, al mando del 4º ejército, quería detener todo avance hacia adelante. Y Rundstedt, al mando del grupo de ejércitos A, veía toda la situación como prueba de que los Panzers se habían adelantado demasiado a la infantería de apoyo. Lo que hacía esto tan perjudicial era que el alto mando alemán había temido exactamente este tipo de contraataque desde la ruptura en Sedan. Acababan de partir al ejército aliado en 2 con un corredor que tenía cientos de kilómetros de largo y en algunos lugares era peligrosamente estrecho. Todos los generales por encima de los comandantes de Panzers estaban esperando que los aliados atacaran ese corredor desde ambos lados y aislaran a las puntas de lanza. El contraataque de Arras, aunque pequeño, confirmó su peor temor.
Y no importaba que el miedo fuera desproporcionado en comparación con la realidad. Lo que importaba era que los hombres que tomaban las decisiones lo creían. La noche del 23 de mayo, con la primera división Panzer situada en el canal de Aar, a unas 12 millas de Dunkerque, y los ingenieros ya construyendo puentes sobre el canal, Kluge llamó a Rundstedt en el cuartel general del Grupo de Ejércitos A, en Charleville. Kluge, un artillero de la vieja escuela, le dijo a Rundstedt que los tanques se habían adelantado demasiado y que las tropas agradecerían la oportunidad de reagruparse. Rundstedt estuvo de acuerdo y la orden se transmitió a lo largo de la cadena de mando. Los Panzers harían una pausa el día 24. En este punto, nadie lo consideró más que una medida temporal, una oportunidad para tomar un respiro. Luego, en la mañana del 24 de mayo, Hitler voló al cuartel general de Rundstedt. Y aquí es donde la pausa temporal se convirtió en algo mucho peor. Rundstedt aconsejó que la infantería atacara a los británicos en Arras, donde los británicos habían demostrado ser capaces de lanzar operaciones significativas, mientras que los blindados de Kleist mantenían una línea al oeste y al sur de Dunkerque. El terreno alrededor de Dunkerque estaba empapado, cruzado por canales, y en general era un mal terreno para tanques. Hitler, quien había servido como infante en Flandes durante la Primera Guerra Mundial, conocía ese terreno personalmente. Estuvo de acuerdo con Rundstedt. La orden llegó esa tarde. Las fuerzas alemanas no debían cruzar la línea del canal que iba desde La Bessay, pasando por Bethune, Saint-Omer y Gravelines, aproximadamente a 10 millas al oeste de Dunkerque. La destrucción de las fuerzas aliadas atrapadas quedaría en manos de la Luftwaffe y de la infantería del Grupo de Ejércitos B, avanzando desde el este. Guderian se quedó sin palabras. Tenía puentes sobre el canal, podía ver Dunkerque. No había casi nada frente a él, y le decían que se detuviera y dejara que los bombarderos de Göring hicieran el trabajo. Franz Halder, el jefe del Estado Mayor alemán, escribió en su diario que las órdenes de arriba no tenían sentido. El día anterior, había escrito que Hitler estaba terriblemente nervioso, asustado por su propio éxito, temeroso de correr cualquier riesgo y que prefería tirar de las riendas. La orden de detenerse se mantuvo en vigor durante aproximadamente 2 días. En la tarde del 26 de mayo, Hitler finalmente permitió que los Panzers reanudaran el avance, pero la mayoría de las unidades tardaron otras 16 horas en ponerse en marcha. Para entonces, los aliados ya habían inundado las tierras bajas alrededor de Dunkerque, establecido un perímetro defensivo y la Operación Dinamo, la evacuación, ya estaba en marcha. Después de la guerra, todos los generales alemanes que tenían acceso a una editorial culparon a Hitler por la orden de detenerse y la presentaron como prueba de su incompetencia militar. La realidad, como suele ser el caso, era más complicada. Había al menos 5 factores actuando al mismo tiempo, y nadie ha estado completamente de acuerdo sobre cuál fue el más importante. Primero, la cautela de Rundstedt. Esto a menudo se pasa por alto porque las memorias de la posguerra le echaron toda la culpa a Hitler. Pero Rundstedt inició la detención antes de que Hitler la confirmara. Él era un oficial de Estado Mayor prusiano tradicional que había visto a sus unidades de Panzers avanzar por delante de la infantería durante 2 semanas y estaba convencido de que los flancos estaban peligrosamente expuestos. El contraataque de Arras reforzó ese temor. Rundstedt quería consolidar, hacer avanzar a la infantería y eliminar la bolsa de forma metódica. Él recomendó detener el avance. Hitler estuvo de acuerdo con él. Ambos hombres después fueron muy creativos al reescribir sus papeles en sus memorias. Segundo, la promesa de Göring. El 23 de mayo, Göring llamó a Hitler y exigió que a su Luftwaffe se le diera la responsabilidad principal de destruir a las fuerzas aliadas atrapadas alrededor de Dunkerque. Había política en esto. La Luftwaffe era considerada un instrumento del partido nazi debido al estatus político de Göring. Darle el mérito a la fuerza aérea sería una victoria política para Göring y para el partido sobre el ejército tradicional. Se dice que Hitler no se comprometió por teléfono, pero la idea claramente influyó en su pensamiento al día siguiente. Tercero, el terreno. El terreno alrededor de Dunkerque es plano, está empapado de agua y está cruzado por canales y zanjas de drenaje. Era un mal terreno para los tanques, incluso antes de que los aliados abrieran las compuertas y deliberadamente inundaran grandes áreas. El propio Guderian admitió esto a posteriori. El 28 de mayo, después de una fuerte lluvia, le dijo al jefe de Estado Mayor de Kleist que un ataque de tanques en un terreno tan pantanoso era inútil y que la infantería era más adecuada para ese terreno. Incluso señaló que sus tanques estaban sufriendo bajas innecesarias. Así que el argumento sobre el terreno no era completamente incorrecto, aunque el momento de la detención sí lo fuera. Cuarto, preservar los blindados para la segunda fase. Francia solo estaba medio conquistada.
Todavía faltaba tomar toda la mitad sur del país, incluyendo París. Si las divisiones Panzer agotaban sus tanques restantes atravesando el terreno pantanoso surcado por canales alrededor de Dunkerque, tal vez no tendrían suficientes para avanzar hacia el sur. Esta era una preocupación operativa legítima. El alto mando alemán ya estaba planeando Fall Roth, la segunda fase de la campaña francesa, y necesitaban esos tanques. Y quinto, la teoría diplomática. Esta es la más debatida. Algunos relatos citan a Hitler diciendo que deliberadamente dejó escapar a los británicos porque creía que aún era posible un acuerdo de paz con Gran Bretaña y que humillar al ejército británico haría más difíciles las negociaciones. Supuestamente, Hitler le dijo a un asociado cercano que la sangre de cada inglés era demasiado valiosa para derramarla. Si realmente creía esto o solo estaba racionalizando la decisión después de los hechos, nadie lo sabe. Pero vale la pena señalar que el mismo día de la Orden de Alto, la directiva número 13 de Hitler pedía explícitamente la aniquilación de las fuerzas aliadas atrapadas. Así que si estaba tratando de dejar ir a los británicos, sus propias órdenes decían lo contrario. La respuesta honesta es que probablemente fueron las 5 cosas a la vez, en distintos grados. Con la cautela de Rundstedt y el estado mecánico de los Panzer proporcionando la justificación práctica, la ambición de Göring ejerciendo la presión política y los propios nervios de Hitler uniendo todo. Los hombres que pudieron haber tomado Dunkerque, Guderian y sus tripulaciones de tanques, fueron los que menos voz tuvieron en la decisión. Cuando finalmente se levantó la orden de detenerse el 26 de mayo, ya era demasiado tarde. Los aliados usaron esos 2 días exactamente como temían los comandantes de los Panzer. El perímetro defensivo alrededor de Dunkerque fue establecido, el sistema de canales fue inundado y la evacuación estaba comenzando. La Luftwaffe intentó hacer lo que Göring había prometido, pero el clima sobre el canal fue malo durante gran parte del periodo de evacuación, dejando los aviones en tierra en varios días críticos. Cuando los bombarderos lograron pasar, el mando de cazas de la RAF los enfrentó sobre las playas. La Luftwaffe no pudo detener la evacuación, ni siquiera pudo ralentizarla lo suficiente como para que importara. Entre el 26 de mayo y el 4 de junio, más de 338.000 soldados aliados fueron evacuados de las playas y del puerto. Aproximadamente 198.000 británicos y 140.000 soldados franceses y belgas. Dejaron atrás prácticamente todo su equipo pesado, vehículos y armas, pero los hombres lograron salir. Guderian más tarde llamó al fracaso de ordenar un asalto oportuno contra Dunkerque uno de los principales errores alemanes en el frente occidental. No se equivocaba, esos 338.000 hombres, especialmente los aproximadamente 198.000 soldados británicos, formarían el núcleo del ejército que regresó a Normandía 4 años después. La Fuerza Expedicionaria Británica perdió 68.000 soldados durante la campaña francesa y tuvo que abandonar casi todo lo que poseía. Pero los hombres entrenados sobrevivieron. Y los hombres entrenados son más difíciles de reemplazar que los tanques. Es tentador jugar al juego del ¿qué hubiera pasado si aquí? Y con Dunkerque, el ¿qué hubiera pasado si? Es enorme. Si los Panzers hubieran continuado el 24 de mayo, con puentes ya tendidos sobre el canal Aar, una oposición mínima por delante y el perímetro defensivo aliado aún sin establecerse, las probabilidades de sellar el cerco antes de que pudiera comenzar una evacuación a gran escala eran altas. No era seguro, pero sí muy probable. Sin esos 338.000 hombres, la capacidad de Gran Bretaña para continuar la guerra cambia drásticamente. Churchill lo dijo él mismo. Él llamó a Dunkerque un desastre militar colosal y advirtió que las guerras no se ganan con evacuaciones. Pero también sabía que toda la raíz, el núcleo y el cerebro del ejército británico habían estado en Dunkerque. Si hubiera sido capturado, la presión sobre Gran Bretaña para negociar habría sido enorme, y el ejército que eventualmente regresó a Francia en el día D habría tenido que ser construido casi desde cero. En cambio, Alemania obtuvo el equipo, pero no a los hombres. Aproximadamente 40.000 soldados franceses fueron capturados cuando el perímetro finalmente cayó el 4 de junio. Las playas estaban llenas de vehículos abandonados, piezas de artillería y municiones. Pero los soldados que sabían cómo usarlas ya estaban en Inglaterra y nadie del lado alemán, ni Rundstedt, ni Göring, ni Hitler, recuperó jamás los 2 días que desperdiciaron discutiendo de quién era el trabajo de terminar el combate. Guderian consideró la Orden de Alto como una de las decisiones más desastrosas de toda la guerra. Pasó el resto de su vida diciéndolo. 4 años después, los hombres que escaparon por Dunkerque regresaron cruzando el canal y desembarcaron en Normandía. Guderian tenía razón.